Todos, en algún momento, hemos sentido miedo. Miedo al fracaso, miedo a perder, miedo a no poder, miedo a que el futuro no sea como esperamos. El miedo es esa sombra silenciosa que se cuela en los pensamientos, que susurra en la noche y hace temblar el corazón con dudas. Es esa voz que dice, ¿y si no puedes? ¿Y si no resulta? ¿Y si Dios no escucha? Y sin embargo, hay un camino más alto, un camino que Jesús mismo recorrió. Porque Él también conoció el miedo, no el que destruye, sino el que enseña a confiar. En su vida encontramos el modelo perfecto de cómo se supera el temor y se abraza la fe. Una noche, Jesús y sus discípulos cruzaban el mar. El viento soplaba fuerte, las olas golpeaban la barca, y el miedo se apoderó de todos. Jesús dormía. Dormía en medio del caos. Los discípulos, desesperados, lo despertaron gritando, «Señor, sálvanos, que perecemos». Y Jesús, levantándose, respondió, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Luego reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. En esa escena hay un espejo. La barca eres tú. Las olas son tus problemas. Y Jesús está en el mismo lugar, dentro de tu barca. Pero, ¿lo dejas dormir? ¿O lo despiertas solo cuando el miedo te sobrepasa? Jesús no se alarmó ante la tormenta porque sabía quién tenía el control. Su calma no venía de las circunstancias, sino de su confianza en el Padre. El miedo nace cuando miramos el viento, la fe nace cuando miramos a Cristo. Cuando aprendes a mirar a Jesús, no importa cuán altas sean las olas, tu corazón encuentra reposo. Porque la fe no elimina la tormenta, pero te enseña a descansar en medio de ella. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue llevado al desierto. Allí no había multitudes, ni comida, ni abrigo. Solo silencio, soledad y tentación. El enemigo se acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Era una tentación de miedo, miedo a la escasez, miedo a la falta, miedo a la necesidad. Pero Jesús respondió, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». ¿Cuántas veces tú también pasas por tu propio desierto? Una temporada donde parece que falta todo, donde el cielo guarda silencio, donde los recursos escasean y el alma se inquieta. El miedo te susurra que no alcanzarás, que Dios se olvidó. Pero el desierto no es abandono, es preparación. Allí, donde parece que no hay nada, Dios te enseña que Él es suficiente. Cuando ya no tienes pan, aprendes a vivir de su palabra. Jesús venció el miedo a la escasez porque sabía que el Padre no deja de proveer, incluso cuando el pan aún no se ve. Así también tú, cuando confías en el amor de Dios, el miedo pierde poder y la fe comienza a florecer. En el huerto de Getsemaní, Jesús se apartó a orar. El peso de la cruz se hacía cercano, y su alma se angustiaba. Dijo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esa oración no es de un Dios distante, sino de un hombre que tiembla ante el dolor, pero que elige confiar. Jesús conoció el miedo al sufrimiento, el miedo al rechazo, a la traición, a la pérdida. Pero incluso en esa oscuridad, se aferró a la fe. Su fe no era ausencia de miedo, era obediencia en medio del miedo. Y esa es la fe que te invita a tener, no una fe que niega lo que duele, sino una fe que se sostiene en lo invisible, incluso cuando todo tiembla. Tal vez tú también estás pasando por tu propio Getsemaní. Una noche en la que todo pesa, en la que sientes que no puedes más. Tu oración se parece a la de Jesús, Padre, si es posible, que esto pase. Pero Él te invita a decir con Él, que se haga tu voluntad. La fe no siempre elimina el miedo, pero siempre lo redime. Cuando decides confiar, aunque tiemble tu voz, el cielo comienza a obrar. En la cruz, Jesús exclamó, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Era el grito más humano del Hijo de Dios. El miedo más profundo, el de sentirse solo. Pero incluso en esa oscuridad, entregó su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el miedo te dice que Dios te ha dejado, recuerda la cruz. Jesús también sintió el silencio, pero no dejó de confiar. La fe no siempre siente, a veces simplemente decide creer. Y ese acto de entrega cambió la historia. Del aparente fracaso nació la salvación. Del miedo más profundo nació la victoria más grande. Así también tú, cuando entregas tu miedo en manos de Dios, Él lo transforma en testimonio. Lo que hoy te asusta, mañana será el recuerdo de cómo Él te sostuvo. 3 días después, la tumba estaba vacía. El miedo había sido vencido. El amor había ganado. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, sus primeras palabras fueron: paz a vosotros. No dijo no teman, porque su sola presencia ya era la respuesta al temor. Esa misma paz que calmó los corazones de los discípulos es la que hoy quiere llenar el tuyo. Jesús no te promete una vida sin tormentas, pero sí su presencia en cada una de ellas. Y cuando Él está, el miedo retrocede. Jesús vivió lo que tú vives, sintió lo que tú sientes, enfrentó los mismos miedos que tú enfrentas. Tu vida, en muchos sentidos, es un reflejo de la suya. También tú enfrentas tormentas que te asustan, pasas por desiertos donde falta el pan, conoces noches de Getsemaní y cruces que pesan. Pero si sigues su ejemplo, también conocerás su victoria. La fe que Jesús enseñó no es teórica. Es práctica, viva, diaria. Es la fe que se levanta cuando el corazón tiembla, la fe que ora cuando no hay respuestas, la fe que espera cuando todo parece perdido, la fe que confía cuando no comprende. Reconoce tu miedo, pero no lo adores. El miedo no desaparece negándolo, sino entregándolo. Dile a Dios exactamente lo que temes. Recuerda quién está contigo en la barca, no estás solo. Jesús no se ha bajado de tu vida. Si Él duerme, es porque sabe que la tormenta no te hundirá. Llena tu mente con su palabra, porque Jesús venció el miedo en el desierto con escritura. La fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. Ora, incluso cuando no sientas fe. La oración no necesita fuerza, solo sinceridad. Y recuerda el final de la historia, la cruz fue seguida por la resurrección. Tu dolor no es el cierre, es solo el capítulo previo a la gloria. Jesús no eliminó el miedo de la tierra, pero nos mostró cómo caminar sobre él. Nos enseñó que el amor perfecto, su amor, echa fuera todo temor. Por eso, cuando el miedo regrese, no luches solo. Mira al Maestro dormido en tu barca, recuerda su voz en la tormenta, su oración en el huerto, su entrega en la cruz y su victoria en la tumba vacía. Y entonces di, con el corazón confiado: Señor, tengo miedo, pero confío en ti. Y en ese instante, el miedo pierde su poder. Porque quien confía en Cristo no camina solo, camina con el Dios que vence toda sombra. Señor Jesús, tú que conociste el miedo, enséñanos a confiar como tú confiaste. Cuando las olas se levanten, recuérdanos que estás en la barca. Cuando el desierto se haga largo, haznos oír tu voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Y cuando el peso de la cruz parezca demasiado, danos la fe para decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que en cada miedo que enfrentemos, tu paz nos envuelva, tu palabra nos sostenga, y tu amor nos libere. Amén. Si esta reflexión le dio luz a tu vida, compártela. Tal vez alguien en silencio esté necesitando de este mensaje.